Bueno, em, quiero retomar un tema, este, quiero retomar un tema que algunas personas me lo han planteado y, y bueno, en estos videos que no son nada preparados, por lo tanto no tienen toda la preparación que tienen la mayoría de los videos de reedición, de preparación, de luz, de sonido, de ambientación y de postura, ¿no? De postura, que muchas veces es más postura pose que otra cosa, aunque en lo aparentemente descontracturado siempre hay una cierta cuota de pose. En lo aparentemente así como entre casa, como yo estoy acá, en esa cosa que parece más espontánea, siempre hay una dosis de pose, porque en esto de genuinizarnos está esto de darnos cuenta que es un proceso que recién empieza. Y que para genuinizarnos, para genuinizarnos tenemos que soltar todo el corsé de los valores. Lo cual no quiere decir que este corsé de los valores pueda soltarse en la medida en que el eje está hablando, ¿no? Es decir, nosotros podemos soltar el corsé de los valores solo cuando el eje vertical, que representaría el 8 vertical, solo cuando el eje vertical se ha fortalecido, tiene fortaleza. Desde este eje vertical es donde se expande el eje horizontal. Desde este eje vertical es donde se expande el eje horizontal hacia los otros y permite, desde el eje vertical podemos dar y tomar, dar y tomar, dar y tomar. Si no, el eje vertical, el eje horizontal, es lo que nos genera como una especie de corsé, para que no nos movamos para un lado y para el otro. ¿Se entiende? Los valores son una especie de corsé que nos encorseta y nos coloca acá, desde afuera. No te muevas para acá porque sos malo, no te muevas para acá porque sos muy bueno, y si sos muy bueno quedas demasiado vulnerable. Si te mueves para acá sos muy malo. Para este lado te volvés un demonio, para acá te santificás, pero si te santificás mucho, quedas demasiado vulnerable. Entonces esta cosa, acá, un valor, lo bueno y lo malo. Y es encontrar esta historia de este camino del medio, que es un punto, que es una mediación entre lo bueno y lo malo. Pero es un punto de mediación. ¿En cuál eje? En el eje horizontal. Es el intento de no irme para lo malo, o sea, para los antivalores, y no irme del todo hacia los valores, ¿tá? Y no irme del todo hacia los valores, porque si me voy del todo hacia los valores, mi personaje de santo nos denuncia. Entonces, el corsé de los valores nos sostiene acá, en este lugar. ¿Tá? Y es un corsé, ¿no? Pero en este corsé de los valores, donde de alguna forma yo me instalo encorsetado con los valores, si yo suelto este corsé y este eje no está no está fortalecido, el eje vertical no está fortalecido, cosa de que haga unos pequeños movimientos, pero no se, pero
sobreviva al arrastre. Si nosotros soltamos los valores que nos sostienen en este corsé, y este eje no está bien fortalecido, lo que nos va a tomar en forma inmediata son los antivalores. Los antivalores van a generar arrastre. ¿Ah? Entonces, los valores vienen y nos colocan acá. Los valores vienen y se colocan acá y nos colocan un corsé. Y en este corsé, estos valores nos sostienen ahí de forma tal en que no nos vayamos hacia los antivalores. Pero los antivalores nos sostienen acá para que nuestro personaje de santo no se nos vaya, no se nos arme, no, el personaje de santo no se nos vuelva bizarro, porque el personaje de santo también se nos puede volver bizarro. ¿Tá? Entonces, estas capas de los valores pueden ir soltándose, las capas de los valores pueden ir soltándose en la medida en que el eje del ser se fortalece. Cuando el eje del ser se fortalece, las capas de los valores se pueden ir soltando. Soltar, decir a ver, arrancarse los valores es arrancarse los valores y tirarlos al carajo, es quedar sin el eje fortalecido, es quedar en absoluta disponibilidad para que los valores nos enreden y nos arrastren. ¿Tá? Entonces, ni santo ni villano, genuinizándonos, genuinizando. Ni santo, ni tan villano, genuinizándonos. Y la genuinización solo es posible en este eje. Y desde este eje nosotros podemos ofrecer y podemos tomar. Podemos ofrecer y podemos tomar. Y este eje es el que nos permite regular lo que ofrecemos y lo que tomamos. Lo que ofrecemos y lo que tomamos. ¿No? Entonces, sin duda que yo sigo viendo que todos los caminos que hoy apuestan a una nueva conciencia, o yo diría, la gran mayoría de los caminos que apuestan a una nueva conciencia, hablan de una nueva conciencia, pero no de una nueva lógica. ¿Se entiende? Una nueva conciencia que no es nada más que una nueva versión de la vieja lógica, basada en los valores. ¿Se entiende? Donde de alguna forma hay todo un discurso de ir hacia el camino de la paz y de ir hacia el camino del amor y de ir hacia el camino de la serenidad y de ir hacia el camino de esto, donde de alguna forma para ir hacia ese camino de la luz, del amor, todo ese camino, ¿no? Tomamos algunos elementos de acá. Tomamos algunos elementos de los antivalores, ¿no? Que lo que hacen es fortalecer los valores. Y entonces, ya está en la lógica el corsé de los valores. ¿No? Entonces aparece que no se disuelve la dupla bien y mal, no se disuelve la dupla buena gente, mala gente, no se disuelve la dupla correcto, incorrecto, no se disuelve la dupla de lindo, feo. Bueno, todas las duplas que componen las polaridades que los humanos hemos puesto en eterna oposición, no se disuelven. En realidad se retroalimentan. Se retroalimentan en una versión
donde voy a intentar ser más bueno, donde voy a intentar ser más amoroso, donde voy a encontrar, ¿se entiende? Toda una cantidad de elementos de cuarto plano. Y elementos de cuarto plano que están en oposición ¿a qué? ¿No? Esta bondad está en oposición a la maldad, esta corrección está en oposición a lo correcto, esto que es bello está en oposición a lo, a lo, a lo feo. Entonces, ver cosas, por ejemplo, gente, pon una foto de un grupo de gente, acá estoy con mi gente linda. Entonces formamos una tribu de la gente linda. Si yo formo una tribu de la gente linda, en la medida en que yo ya etiqueto y me etiqueto y etiqueto a este grupo al que yo pertenezco como gente linda, se supone que hay un montón de otras tribus que son la gente fea. El inconsciente opera así. Y mientras no entendamos cómo opone el inconsciente, mientras no entendamos cómo opera el inconsciente, nos vamos al carajo. ¿Tá? Nosotros somos la gente buena. Y acá me pongo, formando parte de ese grupo que somos la gente buena. El inconsciente inmediatamente te pone acá. En el negativo te pone la gente mala. Porque en la medida en que yo puse etiqueta de gente buena acá, aparece la etiqueta gente mala acá. Nosotros formamos parte de la gente linda. El inconsciente inmediatamente saca la otra etiqueta, la gente mala. Y el inconsciente lo deja, la gente fea, digo, y lo deja en el negativo. Nosotros somos la gente que hacemos lo correcto. El inconsciente pone la etiqueta de la gente que hace lo incorrecto, la pone en el negativo. Esto es negativo positivo. En la medida en que yo establezco una etiqueta, estoy estableciendo una cualidad en positivo. ¿Se entiende? Yo cualquier etiqueta, lindo, bueno, correcto, incorrecto, sano, amoroso, cualquier etiqueta que yo coloque acá, en positivo, en el cuarto plano inmediatamente se genera el negativo. El tema es que el negativo queda en el inconsciente. Entonces ahí, y lo ha planteado Hellinger y lo ha planteado un montón de personas, han planteado lo que pasa con esto de etiquetar, ¿no? De cómo etiquetar es encorsetar. ¿Tá? Lo ha planteado Hellinger más de una vez. Ponerle etiquetas a algo o a alguien es ponerlo en un corset. Y este corset que pongo a un grupo de personas para que sea la gente linda, para que sea la gente buena, para que sea la gente despierta, para que sea la gente lo que sea. Este corset que me pone en positivo y me encorseta con todas esas etiquetas, reitero, lo que hace es inmediatamente que el negativo aparece en las otras etiquetas. ¿Cómo salimos de esto? No sé. Porque yo ya le vi la vueltita a la cosa. Y que yo le haya visto la vueltita a la lógica y que me dé cuenta y pueda de alguna forma en algunos instantes ponerme desde una lógica neutral, en un punto cero del plano 5, en una lógica neutral, no quiere decir que en la mayor parte del tiempo los viejos programas me estén operando. Los viejos programas me siguen operando todo el tiempo. Yo sigo en algún lugar subconsciente evaluando y etiquetando a la gente como buena
como mala, como correcta como incorrecta, como linda como fea. Yo también lo sigo haciendo. Lo que hago muchas veces es evitar expresarlo. Y cuando lo voy a poner en palabras, hay algo que me lo retiene. Porque yo ya sé que yo estoy, cuando me sale ponerlo en palabras, en vez de sacarlo en palabras, lo miro, lo observo. Ah, mira, acá está. Y lo recojo para procesar, en vez de largarlo en palabras. Pero hoy me pasó. Hoy frente a determinadas situaciones me pasó. Sí, porque tal persona es, así puse la etiqueta, tal persona es un vómito de mierda. Y fue algo que me trascendió. Y me fui observando mientras lo decía. Tal persona funciona en la vida como un vómito de mierda permanente. Y me fui observando mientras lo decía. Bueno, está mostrando la mierda. Está mostrando la mierda de cosas que hacemos todo el tiempo, todo el mundo. La gran mayoría somos vomitadores de mierda. Porque debajo del disfraz de santos, del disfraz del nivel de santos, de, del nivel de santos, del nivel de lindos, del nivel de correctos, del nivel de buenos, del nivel de amorosos. Debajo de eso está toda esta montaña de mierda, que no ni siquiera es nuestra. Entonces ahí está la historia del sincero retomado. Vuelvo a decir, de las cosas que yo sigo aún sosteniendo de Alejandra Casado, ¿no? Yo hoy no estoy siguiendo a Alejandra Casado. No tengo ni idea si es que hay algunas cosas de ella que me generaron tanto, hay algunas actitudes de ella que me generaron una resistencia muy grande o no. No tengo ni idea, el tiempo lo dirá. Vamos a poner los ceros. Vamos a poner los ceros. Vamos a poner los ceros en cada plano. Estar en el eje sería lograr permanecer en el cero del plano 1, en el cero del plano 2, en el sano del plano 3, en el cero de cada uno de los planos. En cada uno de los planos, estar en cero. Y estar en cero sería estar de forma permanente en este eje. Pero para poder estar en forma permanente en este eje, todo este pasado tendría que haber sido procesado. Y todo este pasado tendría que haber generado el proceso de retorno. Y no es así. Nosotros aún tenemos mucho de este movimiento. Tenemos mucho pasado que aprovechar. ¿Se entiende? Muchísimo pasado que aprovechar. Entonces, tenemos que ser sinceros, que quiere decir saber que estar alineados en el cero, podemos estar alineados en el eje o poder estar alineados en este eje del cero, podemos estar en determinados instantes.
Estar en ese eje es haberlo reconocido y saber que existe. Pero si nosotros queremos permanecer en ese eje de forma permanente, no hay valores, ni hay corsé que pongamos ponernos, no hay corsé que podamos ponernos, porque un corsé que implicaría, opa, este no anda, un corsé que implicaría borrar todos los ochos horizontales y sostenernos en ese eje de una manera absolutamente rígida. Entonces, ser sinceros implica saber que no estamos, salvo determinados pequeños instantes, con los ceros alineados. O sea que la mayor parte de las veces en realidad estamos fuera de ese eje. ¿No? Estamos fuera de ese eje que alinea a todos los ceros de todos los planos para lograr conectar en forma directa con este punto. ¿Se entiende? Y esto es bien importante. Ser sinceros es reconocer que estamos comenzando apenas un proceso de genuinización que por instantes nos permite estar acá, alinear nuestros ceros. Y alinear nuestros ceros implica que se rinda, que todo lo que está en nuestra biología se rinda, que todo lo que está en nuestro nivel emocional se rinda, que todo lo que está en el plano 4 de los valores se rinda, que todo se rinda. La rendición de todos estos planos nos deja en cero para conectarnos con este cero. Con este cero. Bueno, no funciona, tenía que haberlo hecho antes. ¿Está? Para conectarnos con este cero. Entonces eso es lo más importante. Ser sincero implica, ser sinceros con nosotros mismos implica ser capaces de ver toda nuestra sombra. Y ser sinceros implica, al ver nuestra sombra, ¿no? Que cualquier intento de estar siempre en este eje y considerar que para estar en ese eje que sería el eje del ser, creer que nuestro ser siempre cae en ese personaje de siempre estar sereno, de siempre estar tranquilo, de siempre ser amoroso, de siempre estar en paz, toda esa historieta. La naturaleza nos muestra que no es así. La naturaleza nos muestra que la naturaleza truena, y lo digo yo que soy cuñá ría puá, mujer con sonido de su trueno, y que trueno como truena la naturaleza. Que en la naturaleza hay truenos, que en la naturaleza hay terremotos, que en la naturaleza hay tormentas, hay maremotos, que la naturaleza en realidad, y es más allá de la naturaleza, el universo entero es turbulento. Y cuando asumimos que el universo es turbulento, y que dentro de la turbulencia se encuentra el eje de la paz, pero el eje de la paz se encuentra dentro del eje de la turbulencia.
no es eliminando la turbulencia, porque el universo es turbulento. Entonces, este es un constructo que ha generado la mente humana, ¿tá? A partir del plano 4. ¿tá? Y cuando el plano 4 tiene esa fortaleza tan grande, ¿no? que de alguna forma se ha ido instalando y fundamentalmente lo instaló el catolicismo, ¿no? Y las religiones organizadas, que fueron las que disociaron y pusieron para un lado lo bueno, lo lindo, lo amoroso, lo correcto, lo esto y toda la otra cosa, todo lo otro para allá. Y que desde este mundo, apostando a este mundo bueno, lindo, amoroso y pataquín y patatán, y con el poder del amor y patatín y patatán. Entonces, desde ese poder del amor salgo a buscar alguna motita, ¿no? Alguna motita de oscuridad para transformarla en luz. Alguna gotita de odio para transformarlo en amor. Entonces es donde nosotros, es ahí donde el humano decide alejarse de la naturaleza, porque de alguna forma malinterpreta la naturaleza, la malinterpreta. Y considera que los animales son bestias. Y que son bestias salvajes. Y entonces el humano intenta reconstituirse en oposición a la bestia de la naturaleza. Y así nos alejamos. Así nos alejamos y así es donde no nos damos cuenta que toda la naturaleza está alineada con esos ceros. Los únicos que nos hemos corrido por la fuerza que han tenido los valores en el cuarto plano de ahí, somos los humanos. Y entonces hay ríos de tinta escritos, porque aparece la enorme fuerza del deber ser. Y debo ser bueno, y debo ser correcto, y debo ser amoroso, y debo ser, y debo ser, y debo ser, y debo ser, y todo el deber ser. El tema es que si yo suelto todo ese deber ser, sin haber fortalecido este eje, el verdadero eje del ser, que no es el deber ser, si yo suelto el deber ser sin haber fortalecido el eje del ser, me agarra esto. Me agarra el vórtice de trauma que viene de ahí. Porque de acá no está lo demoníaco, acá está el vórtice de trauma. ¿Tá? Donde está lo supuestamente malo. O al revés, no importa. No importa. Para el futuro está todo lo bueno y para atrás está todo lo malo. No importa, lo giramos. ¿Se entiende? Bueno, entonces ahí es donde yo siento que tenemos que estar muy atentos, porque hay gente que ha entendido que yo estoy planteando el vale todo, por lo tanto me libero de todo el deber ser y me libero de todos los valores. Y me importa un reverendo carajo todos los valores y todo el deber ser. Y de verdad es que si yo no tengo fortalecido este eje, todo ese deber ser organizado en función de los valores desaparece y me toman los antivalores y me van y voy a actuar operado por los antivalores. ¿Tá? Voy a actuar operado por los antivalores. Entonces, estamos recién entrando
algunos a la posibilidad de ir soltando los valores. Un proceso que tiene que ser muy lento. Fortalezco el eje y puedo soltar una capa de antivalores, de valores. Y al soltar una capa de valores, suelto una capa de antivalores, porque valores y antivalores son una dupla. En cuanto hay un valor en positivo, se crea un antivalor en negativo, permanentemente. Entonces, es obvio que yo estoy planteando algo que no se ve mucho por acá o por allá. No se ve mucho por acá o por allá, porque toda la gente que está en esto de sanar y sanar y sanar, cree que sanar es santificarse. Sanar es volverte santo. ¿Tá? Y sanar no es volverte santo. ¿Tá? Sanar es feminizarte. Entonces, para eso tenemos que aprender a leer la naturaleza de otra manera. Y ahí es donde yo planteo, por ejemplo, donde nosotros vemos la belleza y donde no la vemos. Nosotros vemos belleza en una mariposa que está libando néctar de una flor. Y vemos fealdad en unos gusanos que están comiendo carne en una carniza. Nosotros tenemos nuestra mente dividida y disociada así. Y no podemos ver que esta mente disociada que ve la maravilla en la mariposa libando néctar de una flor y ve lo más terrible y lo más horroroso en el gusano que está comiendo la carroña, sin ver que es un ciclo. Es el ciclo de la vida. Que por un lado está ocurriendo un fenómeno que es tan genuino y tan necesario para la vida, tan genuino y tan necesario la tarea que cumple el gusano. Pero ¿quién va a pensar y quién va a decir que ahí en esa escena del gusano en la carroña, que el gusano ahí está haciendo... ¿Quién va a decir que esa es una imagen bella? ¿Quién va a hablar de esa imagen como una imagen bella? Nadie. O muy pocos. O vamos a pasar al otro extremo, donde hay gente que vea belleza allá y que vea fealdad en la mariposa. No poder mirar desde arriba, desde un lugar más alto, para ver que hay belleza de vida en una escena y en la otra y en la otra y en la otra. Que todo lo que sucede en la biosfera es la maravilla de la vida. Y que es una maravilla, pero el tema es que se ha interpretado mal. Se ha interpretado que el depredador, no predador, depredador, porque lo llamamos así, predador y depredador, en el único lugar, en el único idioma donde predador y depredador tienen significado diferente, es en el francés. En los demás, predador y depredador son lo mismo. La historia de que la bestia mata, una bestia, un animal, mata a otro animal porque es una bestia salvaje y se la come. Entonces la bestia salvaje agarra y caza a la paloma y se la come. Y es una bestia, porque nosotros no. Porque nosotros no. El asadito riquísimo lo crearon. No, 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 no.
el asadito riquísimo, el churrasquito o el pollito o el pescadito que comemos, se fabricó se fabricó en una máquina 3D. El tema es que como nos disociamos, nosotros estamos comiendo la carne y no nos damos cuenta que esa carne que estamos comiendo proviene de un animal al que yo no asesiné, entre comillas, lo asesinó otro. Entonces ahí es donde está la fragmentación humana, la terrible fragmentación de la conciencia humana. La terrible fragmentación de la conciencia humana. De este ser esquizofrénico que hemos creado. Y después están los otros. A mi casa no vengas, porque vos comes cadáveres. Y si comes cadáveres tenés el demonio adentro. Dicen algunos que están en contra de comer carne. Esto también es un cadáver. Yo tuve que matar a la zanahoria. No es como el duraznero, del cual yo aprovecho el durazno, mientras la planta sigue viva. O como la gallina, de la cual yo aprovecho el huevo, mientras la gallina sigue viva. O como la vaca, que yo tomo la leche, mientras la vaca sigue viva, por ejemplo. Hay que ver cuánto de buena es la leche para nosotros también, hoy en día, y hasta qué punto. ¿Se entiende? Así que en el reino vegetal y en el reino animal, hay veces que de alguna forma tomamos algún elemento que produce ese ser vivo. Tomamos el durazno, tomamos el tomate, tomamos la pera. Pero hay en otros casos que no, que de verdad matamos a todo el ser. Cuando cosechamos el boniato, cuando cosechamos la zanahoria, la remola, todo. Hay en algunos casos que es todo el ser vivo. Ahora, ¿por qué consideran algunos que comer cadáveres es comer animales y comer vegetales no es comer? ¿Por qué? Porque nosotros vemos al animal más parecido a nosotros. En nuestra cabecita chiquititita, nosotros vemos que el animal es más parecido a nosotros. Y como el animal es más parecido a nosotros, es así. Nos resulta mucho más fácil identificarnos con los animales que identificarnos con los vegetales. Esto también ya lo hablaba en el video anterior. Pero me pareció que era bien importante esto. Y el otro tema que quiero hablar es que se habla y se tiene muchísima confusión, y también en otros videos lo he hablado, pero me parece importante. Estoy retomando los mismos temas, ¿no? Una vez, otra vez. La confusión tan grande entre individualismo e individuación. La confusión tan grande entre individualismo e individuación. El individualismo lo que va a intentar es que cada uno cree su mejor versión. Y crear su mejor versión es mejorar la máscara. Y este filósofo coreano, Han, que habla muchísimo de este tema, él confunde bastante el tema del individualismo y la individuación.
Yo estoy de acuerdo que el ser humano, con esta moda de crear su mejor versión y mejorarse a sí mismo y crear su mejor versión, que viene con esto de ser más amoroso, de ser más feliz, de ser más sereno, de ser más. Esto es crear su mejor versión. Y para mí el único que ha sido muy claro al respecto para atrás, el único por lo menos de los que llegaron a mí, ha sido Hoyo. No tienes que ser mejor un carajo. No tienes que mejorarte un carajo. Tienes que liberarte de todas las capas de mentiras para genuinizarte. Entonces, si nos genuinizamos, vamos a estar conectados con el amor constituyente que está entre el plano 7 y el plano 6. El amor constituyente es el que de alguna forma es una fuerza, un poder muy fuerte que hace que la nada empiece a crear algo con las intenciones de crear el todo en la existencia. La nada que como vacío tiene todo el potencial de llegar a ser todo. La nada pasa por distintas etapas. La primera, la nada, es una esencia, es la esencia que está en estado de nada y que, como decíamos, sería como esa luz blanca que se aburrió de estar en el estado de luz blanca. Y quiere empezar a individuarse. Y entonces esa luz blanca entra en el proceso de refacción. Y en el proceso de refacción empiezan a aparecer las luces de todos los colores. Hay distintas teorías sobre los colores. Hay algunos que dicen que el color que vemos es el color que no es absorbido, sino que es el color que justo no se absorbe y se repele, y por eso es que vemos ese color. Vamos a obviar un poquito esas teorías sobre el color y sobre cómo vemos el color, y vamos a quedarnos en esto. Vamos imaginando que la luz blanca contiene todos los colores. En realidad sería al revés, la luz blanca rechaza todos los colores. Y por eso la vemos blanca, según una teoría o según la otra. No importa, vamos a imaginarnos que ahí en la luz blanca están contenidos todos los colores y que de pronto esa luz blanca que tiene todos los colores integrados, trascendiendo, ya les digo, todas las teorías del color. Después podemos entrar a hilar más fino ahí, porque algo más debe de haber para ver por ahí. Pero vamos a quedarnos primero con la metáfora, ¿no? Entonces la luz blanca se pudrió. Imagínense que cuando hacen las imágenes del cielo, en el cielo están todos vestidos de blanco. Todos son blancos inmaculados y todos además, cuando mucho, tienen un rubio que se parece al blanco y todo es blanco y todo blanco. Y caminan y entran, las paredes de las casas son blancas y los objetos son blancos y todo es blanco. Porque en el cielo todo es blanco. Y bueno, resulta que aburridos de andar en ese universo blanco, ¿no? La nada se aburrió de estar en ese universo blanco. Y entonces decidió explorar cómo sería dejar de ser blanca. Y como entonces la nada decidió decir, bueno, ¿cómo sería si no soy blanca? Y entonces abrió en el abanico del blanco y de pronto decidió largar para abajo un algo que es parte de ella, un algo rojo para experimentar cómo es el rojo, largó un verde para experimentar cómo es el verde, largó un azul, largó un amarillo, largó un violeta, largó así ¡yum! Un montón de colores para explorar cómo es no ser blanco. O sea, para experimentar cómo es el rojo, cómo es el verde, cómo es lo multicolor. La multidiversidad.
con esto tenemos que tener cuidado, porque después, cuando lo multicolor no ha vivido procesos, cuando ese espectro multicolor, cuando no se ha producido la individuación y el rojo ha experimentado en plenitud lo que es el rojo y el verde lo que es verde y el azul lo que es el azul y el amarillo lo que es el amarillo, cuando no se ha vivido el proceso de individuación en una exploración profunda de la particularidad, sucede que si contamos todos esos colores, es como cuando usábamos plasticina en la escuela o plastilina en la escuela y de alguna forma uníamos todas las plasticilina o plastilina de distintos colores y quedaba un color pardo. Si no hay individuación donde cada color haya explorado en detalle su particularidad y el proceso y el propósito de su particularidad, y queremos juntar todos los colores, no se genera el arco iris, se genera ese pardo de la plastilina o plasticina, ese color pardo que no es nada. Entonces, cuando la esencia estaba en ese color blanco, quiso dejar de ser blanco y explorar cómo era dejar de ser blanco. Y para dejar de ser blanco y verse blanco, tuvo que salir y mirarse del ojo rojo. Es la misma historia del pez. Cuando está en el agua, no tiene conciencia de que está en el agua. Tiene que salir del agua para darse cuenta que estaba en el agua. Entonces, ¿cuándo de alguna forma la existencia va a poder comprender lo que era aquel blanco que era antes de ser rojo, azul, verde? Cuando de verdad se logra todo el espectro de colores. Y todo ese espectro de colores no están encorsetados, sino que empieza por aquello que hemos planteado muchas veces y que Alejandra Casado lo decía y que me parece que tiene muchísimo más que explorar. Yo lo que siento es que los primeros videos de Alejandra Casado tienen tanta riqueza para seguir entrando y abriendo más, y abriendo más, y abriendo más, que me parece que esa locura de seguir para adelante hace que no podamos explorar la riqueza de los primeros, es mi manera de pensar. Y me parece que también que lo que Alejandra Casado sintetiza y pone en palabras con una claridad enorme, ya estaba planteado mucho antes. Y que de alguna forma, ella tiene una forma muy particular de hacer una síntesis, de ponerlo. También con su margen de error, que yo también percibo un margen de error en ella, como todos, porque es una humana más y todos tenemos márgenes de error, por cierto. Pero yo sigo encontrando una riqueza tan grande en los primeros aportes del 2013, 2014 hasta el 2015 de Alejandra Casado. Una riqueza tan grande en esos primeros videos, que yo no le he sacado todo el jugo a todos esos videos. Todo lo que todavía me sigue aportando. Entonces, como no soy una consumista, ni de espiritualidad, ni de lógica, ni de esto, ni de lo otro, me quedo con algo hasta que le saco todo el jugo. Es como cuando hago el jugo de naranja. Hasta lo que no le saco todo el jugo a la naranja, no tiro la cáscara. Y cuando tiro la cáscara también la aprovecho porque va al compost. Entonces, para mí esto de aprovechar es maravilloso. Aprovechar y aprovechar y aprovechar. La capacidad de aprovechar
donde de lo poquito sacamos mucho, ¿no? Y darnos cuenta que a veces en algo de algo muy poquito, ese algo muy poquito puede funcionar como una galera mágica, porque salen más darse cuenta y más y más y más y más y más. Entonces, me da la impresión de que cuando aparece la confusión entre individuación, que es el proceso de genuinizarme y explorar mi particularidad, y si yo mi particularidad es roja, la exploro a fondo y veo el propósito de ese rojo y el otro va a explorar. Y no es que cuando yo de alguna forma tomo esta particularidad de mi ser rojo y lo exploro en profundidad, luego puedo decir aquello que decía Alejandra Casado, me acerco al otro que está explorando su verde y en su proceso de explorar el verde y va madurando en su explorar el verde tanto como yo voy madurando mi explorar el rojo, le puedo decir, te cedo un poquito de mi rojo para que lo pruebes. ¿Me cedes un poquito de tu verde para que yo lo experimente y lo explore? Y entonces ahí se daría la posibilidad de ese espectro. ¿Qué es? La posibilidad de que cuando cada particularidad a partir del proceso de individuación, que es la exploración de mi particularidad a fondo, cuando en el proceso de individuación yo maduro, genuinizándome y siendo este rojo que soy, entonces ahí se da la maravilla del espectro lumínico, integrado. Y no lo que se daría si de alguna forma yo rejunto, ¿no? Entonces incluir no es agarrar montones de colores y amasarlos, ¿no? Amasarlos. Porque si yo intento incluir lo que aún no está maduro, voy a generar ese amasijo que va a dar eso pardo de la plastilina. Entonces, bueno, yo asumo mi particularidad, mientras el otro asume la suya, y después todos empezamos a ver si nos permitimos. Y eso tiene que ver con el dinamismo de la alteridad. Pero para probar la particularidad del otro, yo tengo que haber reconocido a través de la individuación mi particularidad. Entonces, cuando mi particularidad está clara, yo puedo lograr hacer, ¿no?, un intercambio con la particularidad del otro. Y entonces generar esa historia de la maravillosa red multicolor. La maravillosa red multicolor de particularidades maduras en su individuación. Que es la gran diferencia que existe cuando se aglutinan particularidades para defenderse de. Un montón de particularidades que se aglutinan para defenderse de un enemigo común. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta hoy. ¿Cómo es esto? Que nos aglutinamos todos juntos defendiéndonos de. Y entonces acá viene este tema del anclaje. Cuando yo me asumo en mi particularidad de rojo, yo me asumo y me anclo en esta particularidad que es mi rojo, ¿no? Y me anclo ahí. Y no es que entonces ahora me voy a reunir con todos los colores cálidos y nos vamos a formar, ¿no?,
un grupo, una tribu de los colores cálidos, con los rojos, los amarillos, los verdes, los rojos, los amarillos, los naranjas y todos los colores cálidos, para ponernos a luchar contra los colores fríos, que son el enemigo que amenaza. ¿Se entiende? Y por el otro lado, los colores fríos, que viven en los colores rojos, los colores cálidos como amenaza, se aglutinan. Entonces ahí había una cosa bien interesante que decía Eckhart Tolle. Yo la palabra ego la estoy usando cada vez menos, porque me parece que es muy confusa. Pero digamos que yo me refiero a ego como al yo falso, al yo encorsetado. Como estamos todos. Salvo algunos instantes, digamos, que de verdad nos alineamos acá. ¿Tá? Y cada vez vamos pudiendo alinearnos un poco más en ese eje. Lo reconocemos. Digamos que alineados en ese eje, ¿no? Cada vez que nos podemos colocar un poquito más en ese eje, digamos que de alguna forma hay una genuinización, hay algo de esta genuinización donde nuestra particularidad a través del proceso de individuación, ¿no?, asume su particularidad y es capaz de sostenerla en el otro, en sí mismo, en el propio anclaje, sin desanclar al otro. Porque el otro, cuanto más yo me anclo en mi particularidad, el otro se vuelve menos enemigo. Y esto del anclaje, que ya lo he tomado, y que ya lo he planteado, lo voy a retomar en el próximo video. Como yo me anclo en mí. Y para esto, ¿no?, ver cómo es esto, ¿no? Este concepto de ancla, este concepto de enraizamiento, este concepto de estar ahí en el propio ancla, ¿no? Sin desconectarnos de nuestro punto de iluminación. Punto de enraizamiento, punto de anclaje y punto de iluminación. Lo voy a volver a tomar, si bien ya también lo había planteado en el anterior. Y como ven, mis videos parece que hablan casi de lo mismo. Y sin embargo, pareciendo que los videos hablan casi de lo mismo, no hablan de lo mismo. Pasaron unos cuantos días, yo no soy la misma, ustedes no son lo mismo. Estamos en otra coordenada espacial, temporoespacial. Algo pasó desde ese momento a este momento. Entonces la posibilidad de escuchar más allá de las palabras, aunque las palabras parezcan las mismas, escuchar hay algo, hay una resonancia detrás de las palabras que hace que aunque las palabras parezcan la misma, lo que se está diciendo no es lo mismo. Y para eso está este otro asunto de la escucha profunda, que es algo que aún está muy lejos de nosotros. Bueno, lo dejo por acá, no agrego mucho más, sino que voy retomando lo mismo y mostrándoles de otro ángulo y con otro, con elementos sutiles nuevos que solo los podrán captar los que de alguna forma puedan entrar a esta sutileza. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos.